bendición para ustedes, lo fue para mí. Y bueno, uno hay que ser realista, ¿no? El Pentecostés justamente es para eso, para desarrollar después muchas de las cosas que tenemos que hacerlo, para que, como decíamos, miremos nuevamente el seguimiento, porque que es importante. Y, y bueno, eso es lo que ahora también vamos a ver cómo está nuestro seguimiento y este tiempo podamos, a la luz de la palabra, pues ser esos hijos, eh, ser esa luz. Yo creo que eso es importante, esa luz en medio de las cosas que han ocurrido y están ocurriendo. Así que nuevamente fortalecidos sean, que sus rodillas, por favor, sigan siendo fortalecidas. Sus rodillas son de bendición, eh, y que todas sus oraciones pues sigan haciendo las cosas que en los cielos y las cosas que en la tierra Dios está haciendo. Así que vamos a orar, vamos a empezar en oración. Y eh, si es que tienen alguna pregunta, si tenemos alguna inquietud, pues lo vamos en el camino, vamos viendo. Padre, Padre bueno, Padre santo, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que tu gracia y tu misericordia se ejerce a este día, para que todo el poder de tu Espíritu Santo, Señor, siga siendo el poder de tu Espíritu y siga siendo, Señor, el obrar de esos hijos que conmueven los cielos y la tierra, el obrar, Señor, de esas bendiciones que siempre serán bendición para tus hijos y que a través de esas bendiciones, Señor, las naciones también puedan ser benditas y que, Señor, toda la bendición de los que tú traes, pues esa bendición se fortalezca, sirva para fortalecer y que todas las maldiciones, Padre, esas sean las que se quiten, porque tú eres nuestro Padre de bendición, y por eso, Dios de los cielos, te bendecimos, porque nos tomaste, porque nos rescataste, porque nos diste de tu espíritu, porque nos has dado de tu promesa, y porque, Señor, nos has dado de una heredad santa. Y esa, Señor, es un templo. Ese, Señor, es nuestra casa, ese, Señor, es nuestra edificación, que en los cielos y en la tierra va, Señor, mostrando ese cuerpo, va mostrando, Señor, esa gloria, y va mostrando, Señor, lo que en tu espíritu tú nos has enseñado, a seguirnos en tu verdad, en tu justicia, a cambiar esos sentimientos y a volver, Señor, a que tu palabra sea siempre lo que en nuestro espíritu, verdad, palabra que se va escribiendo y palabra con la cual, Señor, podamos también escribir, aprender a escribir, Señor, lo que tú escribes y esa escritura siempre sea lo que nosotros oímos de ti. En el nombre de Cristo Jesús, que esa gracia y esa misericordia, Señor, nos alcance y, Señor, nos permita siempre a través de tu Espíritu ser guiados y a través de tu Espíritu, Dios de los cielos, volver a ti, volver al Padre Santo. En el nombre de Cristo Jesús, buenas noches, bienvenidos y bienvenidas. Eh, con respecto eh, al, eh, al Pentecostés, al día de Pentecostés, espero que haya sido de bendición. Compartía algo que para mí, mm, yo creo que fue importante, el hecho de que nosotros tengamos la oportunidad la oportunidad de los hijos, y la oportunidad de los hijos es poder ceñir los cielos y la tierra de la heredad de Dios, los cielos y la tierra nuevos, los cielos y la tierra de sus hijos, los cielos y la tierra que Él nos ha dado, los cielos y la tierra de su heredad, los cielos y la tierra de, de su reino. Los otros cielos, pues ustedes saben, ¿no? Los mismos cielos que nosotros vemos, los cielos de Dios siempre se van a hacer diferentes a los otros cielos, pero nosotros tenemos la oportunidad de que todo lo que es Pentecostés, todo lo que son las fiestas del Señor, pues aprendamos a gozarnos, a danzar, porque danzar, gozarnos es una forma de ceñir, o mejor dicho, el ceñir, una de las características del ceñimiento es lo que en los cielos se hace, pues es la alegría, pues el gozo. Así que espero que haya tenido usted un día de Pentecostés glorioso, un día de Pentecostés alegre, un día de Pentecostés
¿qué más? De seguimiento para que este ciclo que tenemos, pues nosotros este tercer mes, si nosotros empezamos, si nosotros tomamos ese seguimiento este tercer mes, continuemos ese seguimiento. Y por eso es importante que nosotros eh, retomemos. Estamos dentro del periodo del espíritu de Elías. No se olvide, tercero, cuarto, quinto y sexto mes es el espíritu de Elías. Y cómo nosotros nos damos cuenta, incluso Pedro en Hechos hace mención indirectamente al espíritu de Elías. Y el espíritu de Elías, el espíritu de Dios, el espíritu de Dios revela el espíritu de Elías. El espíritu de Elías revela lo que necesita el espíritu de Elías. Y eso, Dios mediante, es lo que esperamos seguir fortaleciendo ese espíritu de Elías, mejorando, corrigiendo algunas cosas que quedaron en el camino y que quedan en el camino. No sé, ¿algún Qué bajito comentario? que habla. Sí, le escucho. ¿Alguien tiene algún comentario? ¿Alguien tiene alguna pregunta de Pentecostés? Pentecostés es el tiempo y los hijos estamos conectándose. ¿Hay alguien más que se está conectando? El Pentecostés es el tiempo de los hijos y los hijos son los capacitados para recibir la bendición. Los hijos son de bendición y los hijos vuelven al espíritu de Elías para que sea de bendición lo que hubiese sido de maldición. Ese fue en términos generales a través de ese espíritu que es lo que necesita ese espíritu. Ese espíritu necesita un sonido. ¿Y para qué se requiere ese sonido? Pues ahora me gustaría a ustedes, si leyeron el libro de Hechos, que les llamó la atención, y qué más, son algunas cosas que necesito ver a la luz de lo que alguien quiera compartirme, de alguien que a través de las cosas que unió entre la palabra y lo que ha sido su vida, pueda ver qué de nuevo se está resaltando. ¿Alguien quiere comentar algo, por favor? Marquito, yo estaba leyendo Hechos y hay una parte donde dice que en los últimos tiempos, es que no me acuerdo en qué versículo era, pero en Hechos que dice que en los últimos tiempos, bueno, se dará el derramamiento del Espíritu y todo el asunto, pero no estamos ahorita en los primeros tiempos porque estamos, o sea, ni siquiera en los primeros tiempos porque ya estamos en el tercer mes. Entonces, eso es lo que me queda medio vago, o sea, no cacho si estamos en los primeros Hechos tiempos. 2:17. Ajá. Hechos 2:17. Hechos 2:17. Ese sucederá en los tiempos. ¿Qué dice Joel? Hechos 2:16 y 17. Dice Joel. Vamos a ver qué dice Joel. Joel 2:28.
Dice, sucederá después de esto. ¿De acuerdo? Sucederá después de esto, que derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros ancianos soñarán sueños, vuestros jóvenes verán visiones. Aún sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en esos días. Entonces, en Hechos habla en cambio que en los últimos días, ¿por qué habla de los últimos días? Tendríamos que preguntarnos por qué Pedro habla de los últimos días. ¿Qué le parece? Entonces, podríamos tomar ese hecho que para Pedro y para los discípulos, lo que estaban esperando, ¿qué era lo que estaban esperando ellos? Ellos estaban esperando los últimos tiempos. Pero en cambio, para Joel, ¿qué es lo que estaba manifestando Joel? Joel lo que estaba manifestando es la continuación de los tiempos. Porque Joel habla del después de. Entonces, ¿a qué se refiere el después de Joel? No se refiere al mismo después al mismo últimos días de Pedro. Entonces, este es un pensamiento, esta es una mentalidad fuerte. Entonces, es lo mismo que yo le diría, ¿usted con quién se ubica? En este caso, ¿cuál versículo tomamos? ¿El de Pedro o el de Joel? Verá que Pedro ya, claro, ya estamos aquí en el derramamiento del Espíritu. Entonces, ¿con cuál se queda? ¿Con el de Pedro o con el de Joel? ¿Qué Con el opina? de Joel. Con el de Joel. ¿Quién se queda con el de Pedro? ¿Quién se queda con el de Pedro? ¿Yo? Jimena. ¿Por qué? ¿Por qué usted con el? Bueno, está bien, no entremos mucho a detalles. Usted con Pedro, ¿verdad? ¿Quién más? Estamos en Hechos, en el libro de Hechos, en el capítulo 2, en el verso 17, 16 y 17, para las personas que se acaban de ingresar. Esto es importante porque lo que acaba de mencionar Erika y lo que acaba de mencionar Jimena y lo que dice aquí, estamos hablando de un derramamiento del Espíritu. Nosotros pasamos por un derramamiento del Espíritu, pero ¿para qué es el derramamiento del Espíritu? Entonces ahí podemos ver para unos la línea de lo que significa el derramamiento del Espíritu y para otros lo que es el derramamiento del Espíritu. Y en medio de esto, Pedro hace mención a Joel, pero si vemos en el libro, nos vamos a Joel, Joel no está hablando de los últimos tiempos, está hablando del después de esto. Entonces, ¿cuál es la diferencia del después de esto y la diferencia con Joel? ¿Qué es lo que se necesita? ¿Con cuál nos quedamos? Pastor Marquito, es que cuando vino el Señor Jesucristo ya vino el derramamiento del Espíritu. Y por eso es que yo estaría con la línea de Pedro. ¿Ya? Pero no se olvide, gracias Jimena, pero no se olvide que Cristo mismo siempre, todas las veces hace mención, tengo que yo irme para que Él venga. Entonces, mientras Pedro toma lo que dice Cristo Jesús, Él se fue para que venga el Espíritu. Pedro y muchas de las corrientes, incluso que son tan fuertes, lo que hacen mención es que viene el Espíritu ya para llevarnos, viene el Espíritu para que se acaben todas las cosas, viene el Espíritu para que sean los últimos tiempos.
Pero en cambio, ni Joel, ni Cristo hizo mención que eran ya los últimos tiempos en el sentido de que se acababan todo. Entonces, para Cristo, claro, se hace mención de los últimos tiempos en el sentido de que tiene que haber un nuevo, una continuidad, digamos, un bautizo, un renovar, una, un, un retomar de las cosas. Por eso le digo, entonces, ¿con quién nos quedamos? Para no quedarnos con uno ni con uno o con otro, es importante, ¿qué es lo que tomamos? Entonces, tomamos del Espíritu de Dios y debemos tomar, cuando hace mención, qué tipo de espíritu nos dejó Dios. Entonces, al hablar Pedro, al hablar de Joel, Pedro hace mención a que todo esto, ¿cuál es el énfasis de Pedro? ¿Y cuál es el énfasis de cómo se llama, de Joel? El énfasis de Pedro es las señales. Mire, porque después de mostrar, después de hablar de Joel, en el verso 22 dice, varones israelitas, escuchad estas palabras, Jesús de Nazareno, varón confirmado por Dios entre vosotros, con milagros, prodigios y señales que me hizo en medio de vuestros, a través de como, en medio vuestro, a través de él, tal como vosotros mismos sabéis. Las señales. ¿Sí? Pero ¿cuál es el énfasis de Joel? El énfasis de Joel es el de hijos y el de hijos, esencialmente. El de hijos y el de hijas. Entonces, pero también llama la atención que dice que el Espíritu de Dios será derramado sobre toda carne, sobre toda sobre carne. toda la raza humana. No, sobre toda carne. Sobre toda carne. Ahí dice sobre todo género humano. Sobre toda carne. No, lo que dice es sobre toda carne. Pero no ¿Sabe? todos pueden recibir el Espíritu porque solo es para los hijos y no todos son hijos. Entonces, ¿qué se requiere? ¿Qué se requiere? Según este pasaje se requiere carne. ¿Y en dónde se requiere carne? En el corazón. Entonces, ahí vemos el espíritu de Elías. En O todos. sea que esto se No. refiere al corazón de carne y no al corazón endurecido. Exactamente. Entonces el espíritu se va a derramar porque ¿de dónde salen las cosas? Entonces, ¿de dónde sale esa actitud de hijos? Es El corazón. del espíritu y del corazón. El corazón es el órgano, como decíamos nuevamente, no es el órgano principal, es el órgano de tamiz, porque ahí por el corazón es donde usted mira la fuente de donde ese corazón saca las cosas. Entonces, es un asunto del corazón. ¿De acuerdo? ¿Cómo se llama? En el primer Pentecostés también fue un asunto del corazón. ¿Para qué es un asunto del corazón? Entonces, ¿qué hizo Dios en el primer Pentecostés? El primer Pentecostés, ¿qué hizo? El primer Pentecostés llegaron los 3 días, ¿no? Para que ellos nuevamente vuelvan a tomar su posición. Pasaron 3 días más y llegó el día sexto. ¿Qué ocurrió en el día sexto en el Pentecostés? ¿Qué ocurrió? ¿Qué ocurrió el día sexto? Yo quería ir por los apóstoles, pero parece que vamos perseverando. Estaban haciendo unidad con las mujeres y los hijos.
Entonces, en el verso 19, en el día 3, ¿qué aconteció en el día 3? ¿Qué aconteció en el día 3? Eso lo revisamos para las personas que están aquí. ¿Qué aconteció en el día 3? Nosotros pasamos el día 3 y el día 6 y el día de Pentecostés. El día martes anterior hablábamos justamente con respecto a esto. ¿Qué ocurrió el día 3? Cuando ellos fueron al monte Sinaí, dice usted, o ahora en la época de Pedro. Sí, en la época del monte Sinaí ocurrió lo mismo en el día 3 y ocurrió lo mismo en el día 6. Ahí estuvo la presencia del Señor en la nube. Ajá. O estuvo la presencia del Señor en la nube. En el día 3 hubo la entrega de la palabra. No. Y dale, Ketty, con el entrega No fue, no fue. Perdón, Ketty, yo soy ahí el equivocado. Perdón. Yo estoy ahí el equivocado. Muy bien, lo que acaba de decir usted es perfecto, Marín, pero eso hay que entender qué significa eso. Dígame, explíqueme, por favor. Les entregó los 10 mandamientos. ¿A quién entregó? Tendría que revisar de nuevo al pueblo, si no me equivoco, porque yo estuve revisando eso. Al pueblo. Y de ahí, si bien. no me equivoco, Moisés subió. ¿Y cómo Y ahí le entregó? Entonces, oral, porque Moisés subió para escribir. Perdón, Moisés subió al monte luego para que el Señor escribiera con puño y letra de él. Si no me equivoco, porque estuve revisando yo eso. Sí. Así que vamos a ir, yo creo que vamos a ir por ese lado. Vamos a Éxodo, para tener claro qué es lo que sucedió. En el día 3 ya pasamos del día 3. Ahora, ¿qué sucedió el día 6? Éxodo 24:16. Esto ya sí lo hemos predicado, pero yo creo que siempre va a ser importante. Que como todos los años le decía, ahora me acuerdo el año que viene, ya sabe, ya tiene la tarea, las personas que les dije, pero siempre creo que se va a revisar, es un asunto muy, muy polémico, digamos. Éxodo 24:16. ¿Por qué le leo este acontecimiento? Porque eso es lo que ocurrió en su vida. Eso es lo que ocurrió el día sexto en los apóstoles. Eso es lo que ocurrió en los cielos. Y eso es lo que ocurre en la tierra. Ya, 24:16 dice, la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí. Y la nube cubrió el sexto día. Y al séptimo día, Dios llamó a Moisés de en medio de la nube. ¿Sí? Entonces, ¿qué ocurrió el séptimo día? Ahorita nosotros estamos en el día octavo, digamos. ¿Qué ocurrió después o sea, básicamente lo que dice es la gloria del Señor? ¿Qué es la gloria del Señor? La gloria del Señor es el Espíritu del Señor. ¿Y para qué es el Espíritu del Señor? El Espíritu del Señor es para los hijos. Entonces, por eso en el día sexto Dios no hizo nada, porque ¿quiénes tenían que hacer todas las cosas? En el día tercero Él hizo toda la obra para que ellos vuelvan a ser hijos.
Pero en el día sexto, él esperó, o mejor dicho, la traducción de lo que hizo tenía que unirse entre lo que hizo, lo que hizo en Pentecostés y lo que hicieron ellos. Entonces, ¿qué pasó en Pentecostés? Lo mismo, aquí fue el sonido, ¿sí? Aquí fue el escuchar. Y en Pentecostés también fue el escuchar. Pero había dos sonidos, decíamos. En Pentecostés había dos sonidos. El sonido de las lenguas de Dios y, por otro lado, el sonido de las lenguas de nacimiento. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que quería? ¿Qué es lo que quería Dios? Aquí hubo la misma situación. Entonces yo le pregunto aquí, ¿qué sonido hubo? En los cielos, ¿qué sonido hubo? En los cielos hubo el sonido. Hubo el sonido del Espíritu. Hubo el sonido de la voz. Hubo el sonido de Dios, el sonido de la trompeta de Dios. El sonido espiritual. Eso es lo que hubo. Y eso se manifestó en la gloria. Y en la tierra, ¿qué hubo? En este día sexto, ¿qué hubo? Dice que no hubo ningún sonido. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? La gloria de Dios, el sonido de Dios, el Espíritu de Dios. Y abajo, ¿qué pasó? Fue diferente al Pentecostés, al del tiempo de Pedro. Abajo no hubo sonidos. Y eso es lo que recalca aquí. Entonces, ¿qué hace al séptimo día? ¿Qué le dice a Moisés? Le dice, sube. Y le dice, sube, ¿por qué? Porque tiene que estar 40 días. ¿Para qué tiene que estar 40 días? Entonces, ahí es donde vemos ahora la parte que dice Ketty. Entonces, se necesita, hay 40 días de espíritu. Nosotros tenemos 40 días de espíritu. ¿Cuál es el espíritu que nos dejó Dios? El mismo de Joel, el mismo que dice Pedro. ¿Qué espíritu nos dio? ¿Qué espíritu nos dio Dios? El espíritu, escuche bien, el espíritu del Padre, el espíritu del Padre, para que los hijos sean hijos. ¿Sí? Entonces, ¿qué espíritu es ese? Ese espíritu se llama el espíritu de Elías. Repito, Dios nos dio su Espíritu Santo. Cristo nos dejó el Espíritu de Dios para que sea el sello de que nosotros, ¿qué somos? De que nosotros seamos ángeles, de que nosotros hagamos señales, de que nosotros sanemos, de que nosotros tengamos todo en común como tenían los discípulos, de que nos tengan miedo, de que hagamos milagros, de que hagamos prodigios. ¿Para qué nos dejó el Espíritu? Para ser hijos. ¿Verdad? Para hacer una entonces, distinción. para ser hijos, pero la distinción es para ser hijos. Entonces, eso es lo que quiero decirle, porque hoy estamos en el tiempo de ser hijos. ¿Y qué es ser hijos? Primero, es el tiempo de cambiar de corazón. Entonces, ahí entendemos a Joel. No dice Joel sobre toda carne, en el sentido de que con toda carne hasta van a profetizar, discúlpenme, hasta van a profetizar los perros. Los perros son carne. No, pues. Entonces es un cambio de corazón, es un cambio de condición del corazón. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo estaba el corazón de ellos? ¿Cómo estaba el corazón de los discípulos? Entonces, ahí estos 40 días son importantes, porque estos 40 días, ¿qué hace Dios? ¿Por qué le dice que suba a Moisés? Para ver la condición del corazón de quién. Para ver la condición del corazón del pueblo. ¿Cómo era el corazón del pueblo? ¿Duro o suave? ¿Carne o hueso? ¿Cómo era la condición del pueblo? Duro y piedra. No era Endurecido. de carne, no era de carne, exactamente, no era de carne, ¿de acuerdo? ¿Cómo era el corazón de los discípulos?
Ahora sí, entonces vamos con los discípulos. ¿Ya leímos esto? ¿Cómo era el corazón de los discípulos después de eso? ¿Cómo estaba el corazón de los discípulos? También estaba endurecido. Mire, entonces, eso es lo que quiero decir. El corazón de los discípulos no estaba esperando ser hijos. Lo que estaba esperando es que se acabe Señales, todo esto. Que sea, Alex, ¿qué dijo? señales, señales. Exacto, lo que estaba esperando, lo que estaba esperando es lo que dice Pedro. Entonces, Pedro es el que toma la pauta de todo. Pero Pedro es lo que es la voz de todos, digamos así. Entonces, lo que estaba esperando Pedro ya es que ya sean los últimos tiempos, en el sentido de que ya se acabe todo. Y por eso, para ellos las señales, y después las señales, y por eso hasta vendían todas las cosas, partían el pan. ¿Qué más hacían? Vamos a Hechos, ¿verdad? Vamos a Hechos. Hechos 2. Dice, se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles. ¿Ya? Entonces, ¿cómo eran las enseñanzas de los apóstoles? Las enseñanzas de los apóstoles eran la enseñanza de Pedro. Y la enseñanza de Pedro era la enseñanza que acabamos de ver. Que Pedro lo que estaba manifestando es, aquí esta historia se acaba. O sea, los hijos lo único que tienen que hacer es señales y esperar que venga ya el fin del mundo y ya se acaben todas las cosas. ¿Qué tenían que hacer? ¿A qué tenían que dedicarse continuamente? ¿A qué tenían que dedicarse? ¿Usted a qué se dedicaría? ¿A qué se va a dedicar estos 40 días? Los, los que estaban en la tienda, los que Dios les dijo que vayan a la tienda, ¿a qué tenían que dedicarse? Bueno, A usted buscar tiene del espíritu. a buscar, uno a buscar del Espíritu, otro a A buscar de suavizar, Dios. hacer el corazón un corazón de carne, porque dice que nos escribirá su ley en el corazón y no en la piedra como a Moisés. Gracias, muchas gracias. A eso es lo que quiero llegar, Jimena, y vamos a volver también a Éxodo y tomando lo que dice, lo que dijo Pepe. Entonces, el único espíritu que prepara el corazón es el espíritu de Elías. Pero el espíritu, ¿cuál es el problema del espíritu de Elías? El problema del espíritu de Elías, sí, entonces todos estamos de acuerdo. Necesitamos el espíritu de Elías. ¿Por qué? El espíritu de Elías, Dios trajo, Dios dice incluso en Malaquías, y vendrá el espíritu de Elías. ¿Para qué vendrá el espíritu de Elías? Para que los padres vuelvan a los hijos y los hijos vuelvan a los padres. Y con esto que haya, vamos entonces al espíritu de Elías. Si no, no vamos a... Vamos al espíritu de Elías. Malaquías 4:4. Porque vamos a entrar al espíritu de Elías y aquí tenemos un buen tiempo para ver qué le falta, qué le sobra, con quién se junta, con quién, todas estas cosas. Dice, acordaos de la ley de mi siervo Moisés, de los estatutos y las ordenanzas que yo le ordené en Horeb para todo Israel. ¿Qué le ordenó? Esto es importante porque Malaquías está hablando de Cristo y está hablando de los tiempos, de los tiempos, de los tiempos pasados, presentes y futuros, ¿verdad? ¿Qué ordenó en Horeb? ¿Qué ordenó en Horeb? En Horeb, el mandamiento más importante antes de subir al monte, ¿cuál fue? Verá que estamos 40 días. Y aquí está hablando de eso. ¿Cuál fue el mandamiento más importante de Moisés? Bueno, se olvida. Vamos al mandamiento más importante. Seguimos así, de a poco, ¿no? Vamos a Deuteronomio.
Deuteronomio, capítulo 5. ¿Sí? Capítulo 5. ¿Estamos todos? Entonces llamó Moisés a todo Israel y les dijo, oh Israel, Shema Israel, los estatutos y las ordenanzas que hablo hoy a vuestros oídos, para que los aprendáis y los pongáis por obra. ¿Cuándo ocurrió esto? ¿Antes de los 40 días o después de los 40 días? Esto ocurrió, como dijo Ketty, esto ocurre antes de los 40 días. ¿Para quiénes ocurre esto antes de los 40 días? ¿A quiénes les dice Shema? ¿A quiénes les da los estatutos y las ordenanzas? Dios. Les da directamente Dios. Dios les da directamente al pueblo. Entonces, Deuteronomio 5 habla de lo que ocurrió en el tercer día. Repito, no en el sexto. ¿Qué ocurrió en el sexto? ¿Qué ocurrió en el sexto? En el sexto, los de aquí abajo. En el sexto, la gloria de Dios. En el sexto, entonces retrocedamos. ¿Qué ocurrió en el tercer día? Esto es lo que vamos a leer, es lo que ocurrió en el tercer día. Entonces, en términos generales, ¿qué ocurrió el tercer día? El tercer día, Dios habló. ¿Y quiénes escucharon? ¿Solo Moisés lo escucharon todos? Escucharon todos. ¿Sí? Hasta ahí vamos bien, Ketty. Entonces, no confunda. Entonces, vamos por partes. No confunda el sexto día con el tercer día. Repito, Dios les habló. Una cosa es hablarles. Y claro, al hablarles lo que estaba haciendo es entregándoles. ¿De acuerdo? Pero una cosa es hablar y otra cosa es escribir. Ese tiempo fue tiempo de ¿qué? Fue tiempo de sonido. ¿Sí? Entonces, en Pentecostés, ¿fue tiempo de escritura o fue tiempo de sonido? Fue tiempo de sonido. Entonces, ¿es lo mismo? Sí, es lo mismo. Entonces, el sonido de Dios es lo mismo que por eso le decía, el domingo, ¿qué teníamos que hacer nosotros? ¿Esto o dar sonido? Ya, entonces, ahora sí, ya con esto, ¿qué sonido dio? Les voy a preguntar, Lina, ¿qué sonido dio usted el día domingo? ¿Y qué hizo para que ese sonido se refleje? ¿Qué sonido dio? Lina, ayúdeme, por favor. Bueno, para mí fue un día muy especial y desde que me levanté, primerito me levanté con una canción que me salió así tan naturalmente, la gloria de Dios, que la he escuchado cantar a Eva Luna y a su padre, la gloria de Dios. Me desperté con esa canción en mis labios, primero. Amén. Entonces, Eso no sabe lo que significa para Dios. Eso es sonido de sonido suyo. Y ese es un sonido que no es el mismo sonido que usted recibió de forma natural, con el que nació, exacto. Entonces el sonido con el que nació no es el mismo que el sonido con el que nació nuevamente. Eso. Ya, entonces, ¿alguien más puede decirme qué sonidos dio usted? ¿Alguien más? ¿Dio sonido usted? Verá, el sonido del espíritu, uno es por la boca. ¿Por dónde más tenía que dar sonido? Un sonido de gloria, de gratitud, de alabanza. Amén. Amén. Victoria. Exactamente. Entonces, un sonido de gloria, un sonido de victoria, un sonido de alegría. Repito,
por eso yo le escribí, porque para mí, yo le comparto, para mí fue un sonido de seguimiento, ¿sí? Entonces, si yo me alegro y el otro día no me alegro, y si al martes estoy como estamos ahora, porque ahora, ¿cómo está? ¿Qué sonidos está dando ahora? Ya ve, entonces Dios sabe, sus rodillas, sus sonidos están bajos, ¿verdad? Sus sonidos espirituales están bajos, no están tan fuertes, yo sé. Pero incluso los sonidos de Dios hasta con estas épocas son para animarle a que ese sonido natural suyo no lo confunda con el sonido espiritual que Dios le dio a usted. ¿Eso significa que usted va a estar cantando y bailando? No, 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 no. Eso significa que usted está cambiando de corazón. ¿Qué sonidos viejos está sacando su corazón ahora? ¿Alguien me puede dar un ejemplo de algún sonido viejo que está sacando su corazón en el día martes, después del domingo, a 2 días más? ¿Qué sonido viejo? Entonces le pongo, hay sonidos viejos de enfermedad, hay sonidos viejos de temores, hay sonidos viejos de incertidumbres. Alex, algo quería mencionar. Sí, yo sí estoy sacando los sonidos viejos. Ya. Entonces, hay sonidos viejos, es decir, no es que desaparecieron. El domingo, el día de Pentecostés, los sonidos de Dios eran para que traduzca, porque todo lo que traduce, ¿a dónde va a llegar esos sonidos? Esos sonidos van a llegar a su corazón. ¿Y qué le van a mostrar en su corazón? Que su corazón necesita nuevamente un refrescamiento. Nuevamente necesitan ser de carne. Así que 40 días y necesitamos, en 40 días no se puede escribir mucho. En 40 días lo que se tiene que hacer es afianzar los sonidos para que siga cambiando mi corazón. Porque los sonidos de mi corazón, eso es lo que les pasó a ellos. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué les pasó a ellos? Lo mismo que a los apóstoles. A los apóstoles, ¿qué les pasó? Ya, tuvieron sonidos del cielo. Y después, ¿qué sonidos tuvieron los apóstoles? Aquí le muestro, ¿verdad? Los sonidos que decíamos en Hechos. Vamos con los sonidos de los apóstoles para que usted pueda identificar, porque nadie quiere hablar. Gracias, Lina, por ayudarme. Mire los sonidos de los apóstoles. ¿A qué suena esto? Las enseñanzas de los apóstoles. ¿A qué suena esto? ¿Qué tipo de sonido le suena? A sonidos viejos, pastor. A sonidos, exacto. A sonidos apostólicos, a sonidos de apóstoles. Y apóstoles, ¿verdad? Aquí no le está diciendo de apóstoles de Cristo. En el tiempo de los apóstoles, había apóstoles de los pastores, había apóstoles ¿de quién más? Había apóstoles de los fariseos, había apóstoles de todo. O usted aquí le encuentra algo que diga, estaban enseñándose a los sonidos de los apóstoles únicamente de Cristo. Aquí no menciona eso. A la comunión. ¿Cuál comunión? Al partimiento del pan y oración, eso sí es nuevo. Discúlpenme, eso sí hay que hacer, porque para ellos no era nuevo. La comunión era desconocida para ellos. ¿Qué era comunión para ellos? Estar en unidad, o sea, estar juntos. No, ¿qué era comunión para ellos? Compartir las cosas. Compartir. Exacto. Y eso es comunión. No. Me refiero que eso ya tenían ellos. Entonces, la comunión, apareció una comunión nueva. Ahora, mire, el partimiento del pan, eso era nuevo. ¿Qué significa el partimiento del pan? El compartir. El compartir, ¿ya? El abrir los ojos y la unidad. No. Sí, perfecto. Mire, el partimiento del pan es profundo. Quítele las cosas viejas, dígame cosas nuevas. El partimiento del pan es unidad y el partimiento del pan que más Es memorial.
Es Es abrir los memorial. ojos. Esto- Vamos, Erika, es memorial. No es un memorial viejo, ¿se da cuenta? Entonces, cuando estaban partiendo el pan, ahí sí eso era nuevo. ¿Qué más es el partimiento del pan? Renovación. Es renovación. ¿Qué más es el partimiento del pan? Abrir Es los la ojos. declaración de Cristo. Es la declaración. Eso es nuevo. Es abrir los ojos, mire. Eso es nuevo. Es abrir los ojos. Sin embargo, las otras cosas no son nuevas. Entonces, abrir las cosas nuevas y las cosas viejas ahí. Y dice, el sonido de la oración. ¿Cómo era el sonido de la oración? Le pregunto. La única cosa nueva era el partimiento del pan. ¿Cómo era el sonido cómo era el sonido de la oración? Yo le pregunto, ¿en qué se convirtió el partimiento del pan? ¿Acaso el partimiento del pan no se convirtió en un problema? ¿Se convirtió en un problema o no se convirtió en un problema? ¿Cuál fue el problema del partimiento del pan? ¿Quiénes podían comerlo y quiénes no? Uno, otro problema del partimiento del pan. Se volvió algo ritual. Algo ritual. Al lado del partimiento ritual, póngale el problema. Al lado de lo que leyó el partimiento del pan, ¿cuál fue el problema? Al lado del partimiento del pan. ¿Quién participa? Alguien que no haya participado. Andrea, ¿cuál fue el problema al lado del partimiento? ¿Cuál es el problema al lado del partimiento del pan? La desigualdad. La comunión, exactamente, la comunión y por ende la desigualdad, porque la comunión se convirtió en que iban todos y cada uno llevaba su mejor pan, comían, se emborrachaban y metida la comunión vieja con el partimiento del pan, se transformó en comilonas y se transformó en gente que no comía y en gente que comía. ¿Acaso eso no pasó? Eso no dice Pablo en Corintios. ¿Acaso eso no pasó incluso con los mismos apóstoles? Entonces, peligrosísima la comunión vieja con el partimiento del pan. Porque ahí, ¿qué va a haber? Va a haber desigualdad. Entonces, ¿a qué sonaba? El partimiento del pan, mire. ¿A qué sonaba? ¿A qué sonaba el temor en toda persona? A miedo. A miedo. ¿Y a qué sonaba el temor en ellos? A triunfalismo. Orgullo. A orgullo. Mire, dice, y todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común. ¿Un sonido nuevo o un sonido viejo? Viejo. Viejo. El sonido de Dios es todas las cosas en común. No. No. En unidad. No. La unidad, sí, exacto. La unidad es tener todas las cosas en común. No. No. Imposible. No hay. Mire, y por eso este sentido de comunión. Entramos a las heredades. ¿Qué le parece? Vendiendo las heredades para tener todas las cosas igualitas. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? Absurdo, ¿Dios qué le porque diría? heredades de hijos. Exactamente. La tierra pertenece a Dios y Dios la da. ¿A quiénes la da la tierra? A los hijos. A los hijos. Como decía Juan Vicente, aquí hay un asunto de orgullo, güey. Entonces, ¿a qué sonaba? ¿A qué sonaba? ¿A qué sonaba esta venta de propiedades? ¿A qué sonaba? ¿Qué sonido tenía? ¿Qué sonido tenía? Muy A una espiritual. confusión, tal vez, a una confusión.
a una confusión. Exactamente. Pero todo esto producto de qué? Todo esto producto de que ya viene Dios. Todo el producto de que ya se acaba el mundo. Pero ¿dónde están los hijos? Los hijos, imagínense, los hijos y la tierra. ¿En dónde se van a desarrollar los hijos si los hijos no tienen tierra? ¿En dónde se van a desarrollar los hijos si los hijos tienen todo en común? Entonces, ¿qué dice el espíritu de Elías? Vuelve el corazón de los hijos al padre y del padre a los hijos. Entonces, eso significa, escuche, eso significa volver a la heredad. Entonces, para volver a la heredad, a veces usted tiene que sí devolver una heredad para volver a su heredad. Pero, nuevamente, aquí hay un problema grande, aquí hay un problema grave. Porque este problema de Pedro y este problema de María y todas esas cosas, empiezan desde antes. Empiezan con la porción, escuche, empiezan con la porción de Judas. Por eso se levantó Pedro, antes de Pentecostés, se levantó ¿qué? A buscar a alguien que ocupe la heredad de Judas. ¿Me explico? ¿Me explico? Entonces, la traducción ya viene acarreando, y aquí viene el problema nuevamente, porque del problema viene la solución aparente del problema de las heredades, que comienzan ya no a ser asignadas, sino que como ya vino el Espíritu, entonces el sentido de heredad, ¿a qué pasó? ¿A dónde pasó el sentido de heredad? A lo viejo. Entonces, sin sentido de heredad, no hay un sentido de producción, no hay un sentido de en dónde produzco. Entonces, por eso para ellos fue difícil, porque cuando vino Cristo Jesús, ellos pensaban hasta ahora, viene el Espíritu para darme mi heredad en donde yo produzca, porque no hay Cristo sin heredad. Pero ¿cuál era la heredad que le estaba dando Cristo? Entonces, por eso el espíritu de Elías necesita otro sonido. Mira lo que sonó ese día. Compartían según la necesidad de cada uno. ¿Qué le parece? Según la necesidad de cada uno. O sea que, ¿quién determinaba la necesidad? Los necesitados. ¿Y cuál era la necesidad de los necesitados? Bueno, ¿cuál es la necesidad de un hijo? El padre. El padre. El padre. La necesidad de un hijo es la necesidad de heredad para poder desarrollarse, el espacio, el lugar, el vínculo. Entonces, ahí claro, entonces muchos se presentaban o bien con muchas heredades. ¿Y de dónde sacaban tantas heredades los unos? Y los otros sin heredades. ¿De dónde sacaban toda esa desigualdad? ¿Me explico? Entonces, ¿usted cómo se presentaría? ¿Yo la necesitada o yo la que tengo en este tiempo? ¿Cómo está usted? ¿Cómo estamos? ¿Yo el necesitado o yo el que tengo muchas heredades? No. Eso es lo que están diciendo. Yo el que no conozco mi heredad, porque tengo tantas heredades que he usurpado las que no son. Y el otro, yo tampoco conozco mi heredad, porque resulta que me han quitado hasta mi heredad. Entonces, el que tiene las heredades devuelva, y el que no tiene las heredades, ¿por qué llega a esa condición? Entonces, Dios, ¿qué les dice en cambio? Sean hijos. ¿Para qué? Porque la tierra, el momento que el hijo es hijo, la tierra vuelve a posición de ¿quién? A posición del dueño de la tierra. ¿Y el dueño de la tierra quién es? Estamos sexto año, el séptimo año. Dios, pues. ¿Y Dios a quién le da la tierra? A los hijos. A sus herederos. A quien le place, claro.
Pero a los humildes es especial, pero bueno. Así que día tras día continuaban en el templo partiendo el pan en sus hogares. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón. ¿Qué tipo de alegría tenían ellos? Bueno, tenían una alegría de seguimiento, ¿no es cierto? Por eso vamos a la siguiente parte que queremos ver. El espíritu de Elías en ellos estaba presente. Pero el espíritu de Elías, el seguimiento de Elías, ¿cuál era el problema del seguimiento de Elías? El problema del seguimiento de Elías es el problema del sacrificio. O sea, sacrificar las cosas, sacrificaban las cosas. Pero no ceñían las cosas a la verdad. ¿De acuerdo? Por eso, cíñase con un cuero, pero el cuero lo que le va a mostrar es que usted no tiene por qué ceñirse con sacrificios, sino lo que tiene que usted ceñirse es que usted tiene que ceñirse la verdad. Y la verdad es, nuevamente, la verdad es que las cosas vuelvan al orden de Dios. La verdad es que el espíritu de Elías, ¿para qué se levantó? ¿Para sacrificio? Para que vuelvan los hijos. Para que vuelvan los hijos. Entonces, ¿por dónde empieza? Por supuesto, pero ¿por dónde empieza el problema de Elías? Y la solución de Elías, ¿por dónde es? La solución de Elías es la sanidad del altar. La solución de Elías es la sanidad del altar y del santuario. ¿Sí? Mientras que el problema de Elías es los sacrificios, porque Elías era muy sacrificado en ese aspecto. Así que ese sonido, el espíritu de Elías, hay que corregir ese sonido. ¿Qué se necesita para eso? Volvemos, entonces aquí estamos claros a lo que sonaba. Entonces, ¿qué necesitaban hacer ellos? Cambiar de corazón. Volvemos a Éxodo. A Malaquías, bueno, en Malaquías, ¿no? Acordaos de la ley de mi siervo Moisés, de los estatutos, de las ordenanzas que ordené en Horeb para todo Israel. He aquí yo envío al profeta Elías antes que venga el día del Señor, grande y terrible. Entonces ellos entendieron que ya era el día final. Y se tomaron de Elías ¿de qué? Se tomaron de Elías de los sacrificios. Pero no se tomaron de Elías. Y por eso dice, Elías, ¿cuál es el espíritu de Elías? El verso 6, el último verso de los libros anteriores a Cristo. Él hará el volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Entonces, ¿qué el espíritu de Dios, ¿por qué dispuso que sea el espíritu de Elías? Dispuso que sea el espíritu de Elías, claro, para que a través de Elías puedan ver al espíritu correcto, pero a través de Elías puedan ver las cosas que tiene que quitarse de la idea de Elías, del espíritu de Elías. ¿De acuerdo? Recalco esto. El espíritu de Dios es el espíritu de Joel que dijo para padres e hijos. Y esto para que haya un corazón que esté preparado. ¿Para qué? ¿Qué hacemos, hijos? Estamos en el verso 6, sí me está... Para que la tierra no sea secada. Entonces me está siguiendo en este aspecto. Entonces el Espíritu de Dios dijo, miren, el Espíritu de Dios necesita el sonido correcto para que el sonido en la tierra del Espíritu de Elías vuelva al Espíritu y vuelva nuevamente. ¿Qué es ser hijo? Entonces, ¿qué es ser hijo? Ser hijo es ser de bendición, cambiar la maldición en bendición.
pero cambiando y renovando también el corazón. Porque el corazón tiene que aprender a dejarse escribir para escribir. ¿De acuerdo? Por eso, ¿qué pasó en Éxodo? Volvemos a Éxodo, lo que decíamos. Éxodo 24, Deuteronomio, perdón. Deuteronomio 5. Deuteronomio 5 dice, yo hice un pacto en Horeb. Entonces, Andrea, ¿algo quiere mencionar, por favor? Deuteronomio 5. No le encuentro, pastor, Deuteronomio 5. Deuteronomio 5, ¿cuál versículo, por favor? El versículo 1. El versículo 1. Lo otro que leíamos era de Malaquías, que es el espíritu de Elías. Pero ahora lo que estamos leyendo es Deuteronomio 5. ¿Le leo? Si tiene algún comentario más bien. Que llamó Moisés a todo Israel y les dijo, oye Israel, los estatutos y los decretos. Él habla de decretos. Mire, Dios habla, o mejor dicho, Moisés habla de que Dios habló a todos, a toditos. ¿Cuándo habló? Habló en el día 3. ¿Sí? En el día 3, ahí habló a todos. Pero, ¿a dónde llegó ese sonido? Ese sonido llegó a la piedra, no llegó a la carne. Ya. En Pentecostés, ¿a dónde habló? ¿A dónde llegó el sonido? El sonido llegó al corazón nacido de nuevo, pero también al corazón, al sonido de su nacimiento natural. Y como veíamos, después, si no hay ese cambio, ¿qué pasó? ¿Prevaleció el sonido del corazón natural en los apóstoles? Sí, comenzó a prevalecer, pero o sea, con Dios nunca vamos a decir que le van a dar, no, eso es lo que leíamos. Lo fuerte que es el sonido del corazón, del sonido natural del corazón. Pero el sonido del nuevo nacimiento, ese es necesario para cambiar nuestros sonidos. Entonces aquí les dice, volvemos a Éxodo, ¿qué les dice? Que les habló a todos en el día 3. Y ahí les habló de los 10 mandamientos, y ahí les habló de las palabras de él, y les habló todo. Y sin embargo, tuvo que subir Moisés 40 días y 40 noches. ¿Para qué tuvo que subir? Nuevamente, tuvo que subir lo mismo para que tengan lugar en ellos, se muestre ese corazón duro, pero sigue esa palabra rompiendo ese corazón, se muestran las palabras, pero sigue cambiando. Y llegue al día 40, y en el día 40, ¿qué ocurre? De lo que todo se transformó en un sonido. Le estoy diciendo nuestro recorrido, por favor, esto es importante. De todo lo que se ha transformado en sonido, de todo lo que hemos recibido en sonido, ¿el sonido en qué se tiene que transformar? El sonido se tiene que transformar en una escritura. Entonces, esas dos cosas hizo Dios. Les habló a todos, les dio el sonido, pero la escritura la llevó a cabo después de los 40 días. Porque los sonidos y la escritura vieja, ¿cómo estaban en el corazón de ellos? Entonces, la principal orden que les dio a ellos, ¿cuál fue? El principal mandamiento que les dio a ellos, ¿cuál fue? 5:30. Deuteronomio 5:30. Ahora sí, Andrea. Díganme, por favor. Deuteronomio 5:30. A ver, es un versículo. 30. Bueno, por aquí. Ve y diles, volvemos a nuestros tiempos, a nuestras tiendas. Eso. Ve y Entonces, ¿cuál fue el principal mandamiento que les dio? Escuche, entonces, lo uno a todos les dijo directamente Dios, pero a través de Moisés, para que les diga Moisés,
¿Qué les dijo? Que vayan nuevamente a las tiendas. Entonces, exacto. Entonces, Moisés, escuche. Entonces, Malaquías, ¿qué está diciendo? Acuérdate de la orden de Moisés y acuérdate de los estatutos y de las ordenanzas. ¿Quién dio los estatutos y las ordenanzas? Dios a todos, o sea, no hubo distinción, toditos oyeron, como usted y como yo. Pero exclusivamente a Moisés. ¿Cuál fue la orden exclusiva de Moisés para que le diga al pueblo? ¿Cuál fue? Esta. Volver. Diles vayan a la tienda. Pero ¿qué hicieron ellos? ¿Qué hicieron ellos? ¿Qué hicieron los apóstoles? ¿Qué hicieron ellos? Entendieron al revés. Entendieron que Moisés les había dicho todas las cosas y que Dios no les había, y Moisés no les dijo que vayan a las tiendas. Entonces cruzaron información. Ahora yo le digo, ¿para qué tiene que ir a las tiendas? Ahora sí, Erika, o Natalie, o Sergio, Alexandra, cualquiera. ¿Para qué? Para cambiar un corazón de piedra a un corazón de carne y que pueda ser escrita la palabra. No para, gracias. Para cambiar a que sea un corazón de carne. Gracias. En el de piedra no se puede escribir, en el de carne sí se puede escribir. ¿Para qué más? Mía. Para volver a ser hijos, Marquito. Perdón. Para volver a ser hijos. No. O sea, no y sí, perdón. Pero ahorita, ¿para qué? No, escuche. Para cambiar las maldiciones en las bendiciones y retomar la condición y retomar el camino de hijos, sí. Por eso. Pero para eso se necesita corazón. Entonces todavía el corazón no se puede escribir. Después de los 40 días viene la escritura. Ahorita solo es sonido para que escuche. Entonces le mejoro. Los 40 días es para que escuche todas las cosas que dice que son de hijos, pero que no son de hijos, sino que le está mostrando sonidos viejos en su corazón. Y y el sonido le está diciendo, ¿eres hijo? Claro que sí. Para que cambie de corazón. Mía, alguien joven, ¿para qué? ¿Para qué los 40 días? Para tener identidad, para separar. Para separar. Entonces, específicamente, miren, estos 40 días son de sonidos con los que usted nació y sonidos de los sonidos de Dios. Y todos esos sonidos le van a mostrar su tienda y su corazón. Y el camino que usted va a escoger. O regresa a esa tienda vieja, o cambia y vuelve a una verdadera tienda, a la verdadera tienda de Dios. O vuelve a la comunión, o vuelve a la misma oración, o vuelve a ¿qué más? O vuelve a la misma heredad de antes. O nuevamente vuelve al Espíritu de Dios. Amén. Al sonido correcto. Por eso le decía, si ve, estos 2-3 días, ya estamos completando este ceñirnos, ¿no? Si usted, ¿cómo están los sonidos? ¿Cómo están los sonidos de su corazón? Esa es la pregunta. Los sonidos de su corazón van a estar mucho a piedra. Eso es lo que quiero mostrarle. Los sonidos de su tienda y de su corazón van a estar mucho a piedra, pero hay un sonido. Este es el sonido que tuvimos, el del seguimiento, para que usted ese siga fortaleciendo. Para que fortalezca el partimiento del pan. El partimiento del pan, ¿qué significa? El partimiento del pan es, como decía, abrir los ojos, pero el partimiento del pan es
saber de dónde usted fue engendrado. Eso es. Entonces, ¿de dónde fue engendrado y para qué fue engendrado? El partimiento del pan, lo que hacemos es lo que hizo Cristo Jesús, recordar que somos hijos. Porque el partimiento es, fuimos, escuche, fuimos partidos, fuimos tomados de la roca de nuestra salvación, del pan del cielo. Eso está, bueno, ¿sí? ¿De Amén. acuerdo? Amén, Amén. Marquito. Amén. Amén. Entonces, ¿qué le garantizo? Le garantizo que estos 2 días los sonidos duros han estado muy duros, por más que usted haya hecho, esté preguntándose, pero si hoy hice si usted tuvo el sonido correcto, ese le va a permitir seguir fortaleciendo ese sonido correcto. Pero por más Pentecostés, tenemos que seguir cambiando los sonidos viejos en nuestra tienda. Despreocúpese de los de afuera. Lo importante son los de adentro. Entonces, ¿qué es lo que tiene que recordar usted? ¿Qué sonidos son los importantes? El sonido importante. Deuteronomio 5, mejor. Éxodo 20. El sonido importante que les dejó Dios. Este sonido importante les dejó Dios. Es el primer sonido importante que usted tiene que acordarse. Éxodo 20:12. En el día 3 ya le dio este sonido. El día de domingo nuevamente recibió este sonido. Éxodo 20:12. Padre y Madre. Aquí está. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alegren. Sí. ¿Estoy bien? Sí. Correctamente. Honra a tu Entonces, padre para ¿qué? que tus días se alegren en la tierra que Jehová tu Dios te da. Ya. Entonces, ahí viene lo difícil, ahí viene lo grave. Esto es importante, ahí viene lo grave. ¿Qué se necesita para honrar a mi padre y a mi madre? Se necesita ser hijo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué tipo de hijo? El hijo de la izquierda, el hijo de un nacimiento natural, o el hijo del nuevo nacimiento, o el hijo del Shabbat, o el hijo del nuevo sonido que recibimos del domingo. Entonces, Hijo del verdadero Padre. Entonces, el hijo del verdadero Padre, el domingo tuvimos el hijo del nuevo sonido para este tiempo. Entonces, ya la honra que usted hizo no es lo mismo que la honra que recibió el domingo. Porque el único que puede honrar padre y madre, ¿quién es? El hijo. El hijo. Sí, el hijo del verdadero Padre. Repito, el hijo del verdadero Padre es el único que puede honrar. ¿A quién puede honrar? A padre y madre. A padre y madre. Escucha, el hijo del verdadero Padre puede honrar al verdadero Padre, y al honrar al verdadero Padre, ahí recién puede honrar a los otros padres. Porque si usted honra más a su papá y a su mamá que a su verdadero padre, ¿qué se llama eso? Idolatría. Idolatría. Ah, gracias, Natalia. ¿Cómo más es que se llama eso? Idolatría purita. ¿Cómo? Clarito está. ¿Sí está clarito? Sí, clarito, para mí clarito. Gracias. Fariseísmo también puede ser. Eso, escuche, eso se llama deshonra. Deshonra. Entonces,
Cuando ahí, entonces, ¿qué tipo de hijo es ahí? Hijo de la honras- derecha, de la izquierda, Hijo de perdón. la deshonra. Hijo de la deshonra, hijo de un arco engañoso. Entonces, todo lo que usted creía que está honrando a su padre y a su madre, resulta ser que no honra a nadie y les deshonra a ellos, se deshonra a usted y deshonra a Dios. Por eso hoy, ¿sí? Entonces, por eso necesitamos, ¿qué espíritu necesitamos? De Elías. El de Elías. ¿Y el de Elías qué tiene que mejorar? El ceñimiento. ¿Y cuál ceñimiento tiene que mejorar? El ceñimiento del sacrificio por sacrificio. No hay que sacrificarse tanto por los padres, si no se sacrifica por él. No, el verdadero hijo en lugar de sacrificio, ¿qué da? Honra. Honra. ¿Y eso qué significa? Fruto, Así es. trabajo. Esa es la mejor honra para su papá y su mamá, es que usted sea un trabajador, que tenga la heredad, que sepa cuál es su heredad. Ahí tiene sentido. Amén. Tenga la Entonces, semilla correcta. Amén, Marquito. Amén. Amén. Así que, ¿qué necesitaron? ¿Qué necesitaron? ¿Qué necesitaron los discípulos? Honra. ¿A quién estaban honrando ellos? Los discípulos, ¿a quién estaban honrando? A todos ¿A menos quién? a Dios. A todos menos a Dios. A la tradición. ¿A quién estaban honrando? Entonces, Marquito, ahí tengo una duda. Honraban a los decretos y el mandamiento, más no a la ley. honraban, pero primero los unos honraban a Moisés. Pero claro, honraron a Moisés y hasta ahora honran a Moisés. Pero, ¿dónde está Ketty? Ahí estamos claros, Ketty. Ketty, abre el micrófono, por favor, porque con ustedes necesitamos... Sí, Marquito, le estaba siguiendo. Sí, entonces ahí estamos claros que ellos no recibieron, ellos escucharon, ellos escucharon, ¿para qué escucharon? Para desarraigar lo que antes escucharon y comenzar a arraigar lo que escucharon. Entonces no recibieron, sino, ¿qué pasó? En el sexto día no pasó nada, en el tercer día tampoco recibieron, simplemente ¿qué hicieron? Pero ¿a quién honraron, Ketty? ¿A quién honraron ellos? A Moisés. Así mismo y a sus ídolos, en este caso Moisés, porque lo tenían como ídolo. Pero lo hicieron, eso es diferente. Moisés no es ídolo, perdón, no es ídolo. Lo que lo hagan, que cualquiera lo haga, eso es diferente. Pero ¿cuál fue el mandamiento de Moisés? Entonces, Dios le dio un mandamiento para que tenga pretexto. ¿Cuál es el mandamiento de Moisés? Anda a tu tienda. La tienda, que regresa a la tienda. Porque y Dios le dio de honra al Padre. Porque todos los demás, las 10 palabras, las 10, ¿quién te dio? ¿Quién te dio, Moisés? No, yo mismo te hablé desde el monte. No tiene ninguno Marquito, de yo ustedes. tengo una pregunta. A ver, gracias. Sí. Eso también tiene que ver, el Shema tiene que ver con el oído con el oído tiene que ver con el equilibrio, con la balanza. Mire, no, aquí para todos, 40 días para que lo que Dios estaba plantando a ellos les lleve a desarraigar lo que tenían arraigados. 40 días. Tenemos 40 días para que lo que tengamos que desarraigar, que ese sonido que está saliendo, ese corazón viejo, esos pensamientos, esas cosas que están saliendo viejas, ¿qué tenemos que hacer? Desarraigarlas y comenzar. ¿Qué es oír? Es comenzar a plantar. Porque después de plantado, ahí se comienza a escribir. Entonces
Dios, ¿qué estaba haciendo? Gracias por la pregunta. Dios, ¿qué estaba haciendo esos 40 días? ¿Qué estaba haciendo con ellos? ¿O solo estaba con Moisés? ¿Qué estaba haciendo con ellos? Ketty. Estaba enseñándoles a desarraigar todas las raíces que en este caso de amargura. Desarraigando. Desarraigando. Y para desarraigar, ¿qué se necesita? Se necesita mostrarles qué raíces tenían. Entonces, pasaron 40 días y Dios les mostraba, todos los días les mostraba una raíz. Ya, ¿qué raíz le ha mostrado en estos 2 días? Mía, ahora sí todos me van a decir porque ya terminamos. Mía, ¿qué raíz te ha mostrado en estos 2 días? Bueno. Tengo como una raíz, no sé, pero es así como que estoy ansiosa del mañana. Ya, una raíz de ansiedad. Erika, ¿qué raíz? Bueno, yo de la paternidad equivocada, Marquito. Ya, exactamente, una raíz de tradición. Plinio. Nancy. Yo, Marquito. Una raíz Espérese un ratito. ¿Qué raíz? Una raíz de como que hay esperanza. ¿De desesperanza o de O sea, yo quiero una raíz vieja. Una vieja confusión puede ser. De confusión, exacto, 40 días. Si le sigue mostrando esa para que desarraigue, Salomé, ¿qué raíz? En 2 días ya se ha mostrado. Una raíz de resentimiento que no tenía idea que yo tenía, Marquito. Ya ve, gracias, Salomé, exactamente. Dios no le va a sacar, usted tiene que sacarle. Dios le muestra la raíz que es diferente. Marcela, ¿qué raíz? A mí o sea, he estado con una raíz de orgullo, así. Orgullo, exactamente. Entonces, esa raíz le va a llevar a una comunión falsa. Perfecto. Ketty, ¿qué raíz? Hay que desarraigar. Bueno, Alexandra. Una raíz. Marquito, lo mío fue confusión. Confusión. Entonces ahí están raíces mezcladas. Exacto, raíces mezcladas. Lea la palabra y ponga las cosas en orden. Perfecto. Alex, una raíz. Solo una. Sí, yo tengo que sacar la raíz de amargura, Marquito. Amargura. Sigue siendo María. Tiene que volver, ya ve, tiene que volver a acampar con Dios. Tiene que doblar rodillas en un campamento con Dios y no en un campamento de lágrimas y llantos, sino un campamento de Elías. Elías es un campamento de fuego. Amén. Ya, gracias. Lina, una raíz. La verdad que a mí me pasa algo raro. No sé qué se llamará, pero si usted me ayuda a ver, pues sería mejor. Sé que nos han dicho el gobierno que nos van a bajar el sueldo. De plano ya me bajaron algo. En otros tiempos hubiera estado llorando, pataleando, no sé, desesperada, angustiada. No lo sé, no le sé cuántas cosas. Pero si me cree, tengo una paz. Ya tiempos vendrán. No sé qué irá a pasar. No sé qué irá a hacer el Señor, pero no me pasa nada, no siento nada. Chévere, Lina, chévere. Gracias, Lina. Entonces, afiance esa raíz. Y si en estos 40 días le van a aparecer, así que las otras, pero gracias. Gracias por esa buena raíz que se afiance. Nati, una raíz. Bueno, Marquito, yo desde este proceso no es de ahora, este proceso es desde el mes de marzo, con la enfermedad que yo tuve, con todo lo que me pasó, he visto una raíz de orgullo y de orgullo y de un ego subido, pero a lo alto, que Dios me bajó hasta lo más bajo y decirme, aquí te quedaste, aquí te levantaste, pero me he estado levantando y he visto la misericordia del Señor en la provisión de mi casa. Entonces hay problema de comunión. Su problema se llama comunión. ¿Ya? Ahí va a estar el problema, la comunión. Y con comunión no hay partimiento del pan. Así que tiene que volver exactamente. Gracias. Sí, esto está clarísimo. No hay mucho tiempo, gracias.
Nati Tenesaca, una raíz. Hola, Paz. Buenas noches con todos. Una raíz de fantasía, de recuerdos pasados. Ya, una raíz Muy exacta, pasados. una raíz vieja, Sí. exactamente, de cosas Temor viejas. también, Marquito, con todos es el temor de qué pasará. Claro, claro que sí, pero ya ve, entonces todas esas, Andrea, De, raíces, de incertidumbre. eso es una, mire, es una raíz de desconocimiento, es una raíz de falta de entendimiento, entonces necesita, esa incertidumbre está bajando, necesita nuevamente un partimiento del pan para nuevamente entender y volver un corazón entendido. Vicky, Vicky, Marquito, el temor a qué se debe, perdóneme la ignorancia. sí, le escucho. ¿El temor qué? No, Natalie, el temor, ¿a qué se debe? O sea, el temor de qué pasará, de todo lo que se escucha, que yo ya no veo ni noticias siquiera, pero el temor a qué sucederá en un mañana, ¿qué es eso? Nuevamente lo que decían es incertidumbre, es falta de inseguridad, es una falta de no ser hijo. Entonces, a los hijos les tienen miedo, los hijos saben para dónde van, de dónde vienen, y hacia dónde volvemos, exacto. Vicky no me dijo María Paz, me imagino que Katia, una raíz Katia. A ver, Marquito, buenas noches. Buenas noches, solo una. No encuentro la palabra precisa. Bueno. Como que, por ejemplo, no encuentro la palabra, Marquito. A ver, voy a pensar. Pero bueno, exacto. Una palabra de falta de esclarecimiento. Bueno, miren, por eso nosotros tenemos 40 días seguros para cambiar esas raíces y para comenzar a escribir algo nuevo. O sea que todavía no es tiempo de escritura. Al final de los 40 ahí tenemos que firmar nuestra escritura. Sergio, una raíz. Adormecimiento. Adormecimiento, exacto. Despierte. Después de Sergio, ¿quién más me faltaba? Rocío, una raíz. De enojo, Pastor Marquito, y después sentirte culpable. De culpabilidad. A ver, todo ese sacrificio, igual, hay que sacarle a ese Elías. Hay que enojarse, hay que tener ¿cómo se llama? El espíritu de Elías, ese que es fuego. Pero volver a las rodillas del Rocío, vuelva a las rodillas. ¿Quién más me falta? Alguien que me falte, por favor. Vicky es la única que, no sé. ¿Yo? Ah, perdón, Jimena, se movió todo esto. Jimena, una raíz. De cuestionamientos y desacuerdos, Pastor Marquito, en ideas. Conmigo. Bueno, cualquier pregunta, cualquier duda, por favor. Pero más importante, raíces, raíces que ahí viene raíces, bueno. Ahí Sí, y en verdad eso me hace un sentimiento de no pertenencia muchas veces. Esa es una raíz fuerte que debo sacar, la no pertenencia. Entonces, claro, ahí viene la parte de hija, ¿no? Entonces necesitamos ese espíritu de Elías, ese fuego, pero miren lo que le decía a Rocío, la cualidad de Elías, la bendición fuerte de Elías es las rodillas. ¿Qué tipo de rodillas? Con usted vamos a desarrollar ahorita en 2 minutos. ¿Qué tipo de rodillas? ¿Para qué sirven las rodillas, Jimena? Que le decía Rocío, para doblar rodillas, para orar, para pedir, para ir verdaderamente en mi posición al fuego. Le digo, las rodillas sirven para recibir a los hijos. ¿Ya se acordó?
¿Se acordó? Pues no mucho, ¿no? Jacob y todos ellos para recibir a los hijos de José, les recibió en sus rodillas. En su Entonces, regazo, el momento, les digo para todos, en su regazo, ¿verdad? Por eso el espíritu de Elías es fuerte en este sentido, las rodillas. Las rodillas es para recibirnos como hijos y para acercarnos y fortalecernos en las rodillas de quien nos recibió como hijos. Amén. No eran los muslos, Marquito. Rodillas, 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 vaya a leer rodillas, pero escuchen, escuchen. Marquito Las es un rodillas. ejemplo. Marquito, es un ejemplo que podría clarificar a todos, creo yo, que uno cuando sea un hijo tiene un corazón de niño, el padre se arrodilla para recibir a su hijo, se pone al nivel del hijo. Entonces, No, para eso, escuchen, no. O sea, gracias. Pero repito, las rodillas nos recuerdan que somos hijos, que fuimos recibidos que fuimos recibidos por el Padre en las rodillas, porque todo nuevo nacido era recibido en las rodillas. Porque las rodillas, ¿qué significan rodillas? Chusa, ya me va a hacer predicar. Bueno, ahí le dejamos. Ahí le dejamos lo que significa. No, rodillas. díganos lo que No, pues Marquito, la perla, pues la perla, Marquito. La perla de gran precio. La perla de gran precio. A ver, ¿cómo le digo? Que tengo que decirle en hebreo, pues. Y aquí, Así no, sea en mandarín, Marquito, pero nos dice. mire, es que el hebreo escuche, el hebreo es un idioma nativo, pero el hebreo nos remonta siempre al idioma del Señor, y el idioma del Señor se llama rodillas, porque el idioma del Señor se llama bendición, y todo lo que nace de sus rodillas y fue recibido por sus rodillas, eso es bendición, y toda bendición es para fortalecer rodillas. Por eso en hebreo se llama Natalie como la balanza ver acá, y las rodillas también tienen un similar nombre. He dicho, así que si usted dobla, si usted dobla, ahí sí estamos de acuerdo, Jimé. Sí. ¿Y en qué es? Bueno, en lo que usted es de acuerdo, pero ni modo. Nosotros no doblamos rodillas para hacer altares de lamentación. Nosotros doblamos rodillas porque todo nacido fue recibido en rodillas y si fue recibido en bendición. Y si nosotros fuimos nacidos de Dios, Dios nos recibió en sus rodillas para ser de bendición y para que nuestras rodillas sean de hijos. Amén. 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 Así que, cuidado, ese es el espíritu de Elías que necesitamos. Yo le bendigo porque estos 40 días, todo ese espíritu de Elías le desarraigue y nos desarraigue de esas tiendas, nos desarraigue de esas raíces, nos desarraigue de esas falsas bendiciones, de esas falsas paternidades, de esa falsa honra, de esa deshonra a nuestros padres y nos vuelva nuevamente a la honra y a la bendición. En el nombre de Jesús, bendecidos, bendecidos. Amén, Marquito. Amén. Gracias. Amén, Marquito. Gracias, Pastor Marquito. Amén, Pastor Marquito. Bendiciones, un abrazo. Bendiciones a todos. Bye. Buenas noches. Bendiciones, una buena noche también. Amén, gracias. Gracias, Marquito, bendiciones. Gracias, muchas Bendiciones bendiciones. a ustedes y por sus rodillas fortalecidas con la de hijos. Bendiciones. Bendiciones a todos. Buenas noches.
Hola.